Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buen día para todos. Damos la más calurosa bienvenida a todos ustedes que hoy nos acompañan en este canal YouTube virtual de Ceja Cartagena, del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, de la ciudad de Cartagena, Colombia. En este hermoso domingo de mayo de 2021, vamos a tratar un tema interesante y útil para todos nosotros. Un tema que va a traer luces para nuestras almas, como siempre decimos, ¿no? Lo hemos titulado con el interrogante ¿cómo se comunican los espíritus? Estaremos como anfitriones hoy Alexander Osorio Barone y quien les habla Axel Renal Turriago. Y hablar de la comunicación con el mundo espiritual nos obliga a recordar nuestra esencia, lo que somos espíritus individuales creados por Dios simples e ignorantes. Tú que me escuchas y quien les habla, estamos viviendo en este momento un proceso de evolución que nos ha permitido venir a la materia, estar encarnados. Y durante varias existencias estaremos regresando una y otra vez hasta alcanzar la perfección, esa del que nos habló el Maestro Jesús, ¿no? Todos nosotros estamos inmersos en este proceso evolutivo que es la ley de progreso, la ley de reencarnación. Y así con esta claridad de la existencia de los dos planos de la vida, el mundo espiritual y el mundo de encarnados, hace que veamos con lógica que entre ambos planos se den manifestaciones, comunicaciones en distintas formas y diferentes circunstancias. Lo fundamental de todo esto es que nosotros, los espíritus, tenemos la capacidad de pensar. La inteligencia es el atributo esencial de nosotros como espíritus. El espíritu es pensamiento, nosotros somos pensamiento. Por tanto, la emisión de pensamientos es la forma en que se desarrolla la comunicación entre ambos planos. Los espíritus frecuentemente están actuando sobre nuestros pensamientos sin darnos muchas veces cuenta nosotros. Nos intuyen, nos hablan, nos envían pensamientos. Estamos influenciados siempre por nuestro entorno espiritual, que a su vez este entorno, el entorno espiritual nuestro, se conforma de los espíritus que son afines a nosotros, a lo que pensamos, a lo que hacemos, ligados por la atracción de nuestras intenciones, que a ellos no podemos ocultar. Ellos siempre conocen nuestra intención. Esto no quiere decir que no poseamos nosotros iniciativa individual propia, ¿no? No. Muy por el contrario. Tenemos libre albedrío, hacemos lo que pensamos y casi siempre seguimos nuestra intuición, nuestros impulsos. De esta forma, entonces, se dan dos tipos de comunicaciones. Las ocultas, cuando no podemos de primera mano saber que son espirituales, y aquellas que son evidentes o palpables, perceptibles, que podemos identificar por nuestros sentidos. Más adelante vamos a hablarlo con más claridad. Y estas que podemos percibir se pueden dividir o clasificar en diferentes clases de comunicaciones. No están las físicas, o sea, que pueden sentirse por nuestros sentidos. Las inteligentes, cuando interviene la facultad de pensar. Otras que se dan en los sueños, que al desprendernos, ya lo vemos con más detenimiento en adelante, más adelante, el cuerpo físico tiene otra condición cuando está durmiendo. Y las comunicaciones espontáneas, cuando son iniciativa del mundo espiritual, utilizando energía de un medio presente, ¿no? ¿Cómo se hace esto? El fluido universal en el que todos estamos inmersos, sumergidos en el mundo, en el fluido cósmico universal, establece entre los espíritus una comunicación constante, ¿sí? Los pensamientos viajan, en el fluido cósmico universal viajan, tal como el sonido lo hace en el aire, ¿no? El fluido cósmico universal es el vehículo de la transmisión del pensamiento. Es una especie de red virtual universal
es el Internet universal. Se nos conecta, por poner un ejemplo, ¿no? Que nos conecta a todos. El fluido cósmico universal es lo que hace que haya conexión de pensamiento constante entre nosotros y el mundo espiritual. Pero pasemos a revisar con Alexander cómo se dieron estas primeras evidencias de las comunicaciones a nivel del conocimiento de la doctrina espírita. Adelante, Alexander. Gracias, Axel, y bienvenidos todos los que se van conectando a nuestra transmisión de Luces para el Alma, agradeciéndole a todas las personas que se van conectando en estos instantes. Y pues sí, desde el momento en que ocurrieron las manifestaciones espirituales a través de los estudios que ya hemos hecho y que los pueden encontrar aquí en nuestro canal de Ceja Cartagena, hay muchos estudios acerca de las diferentes manifestaciones de los espíritus para darse ese intercambio, y que Alan Kardec muy bien interroga a los espíritus preguntándole acerca de esa intervención, y los espíritus responden que es más de lo que nosotros creemos ese intercambio, y que se hizo muy popular en América y en Europa con todos estos fenómenos que fueron ocurriendo, y que Alan Kardec comenzó a hacer todo un estudio, porque Alan Kardec no construyó un manual, no dejó un manual de cómo realizar comunicaciones espirituales. El libro de los mediums, una de las obras fundamentales de la codificación espírita, contiene las enseñanzas para la educación de la mediunidad, entendiendo de que hay estos fenómenos que narró ahorita Alce, de estas tipologías de manifestaciones, algunas muy ocultas y otras muy evidentes, muy fuertes. Y es así como en la historia de la humanidad vamos a encontrar hombres notables que se dedicaron a estudiar estos fenómenos, incluido Alan Kardec, y que se condensó en toda esta obra que nos enseña todas las teorías de las manifestaciones espirituales, eh, dándonos a entender a través de toda de este contenido, todos los tipos de manifestaciones, los medios de comunicación con ese mundo invisible a nuestros ojos, porque los espíritus nos indican que el mundo espiritual a través de la mediunidad y a través de todo lo condensado en la doctrina espírita, de que el mundo espiritual está presente porque es el mundo causal, no es la materia la causal. Ella responde a todas estas fenomenologías que ocurren a nivel imperceptible para nosotros y que ahora mismo están ocurriendo y que han ocurrido durante toda la historia. Entonces, existe toda una teoría de las manifestaciones físicas que van desde movimientos, levantamientos, ruidos, aumento, disminuciones del cuerpo, de pesos del cuerpo, es decir, ver levitar un objeto, transportarse, rompiendo aparentemente las leyes físicas, pero no es más que una ley que ignoramos, que es la presencia de los espíritus que se aprovechan de toda una serie de leyes, de fenomenologías que ocurren al interior de esto para producir todos estos fenómenos aparentemente maravillosos. Y Alan Kardec dedica en el libro de los mediums un estudio acerca de lo maravilloso, porque al ser humano le interesa mucho eso, ver aquellas cosas que parecen extraordinarias, pero las manifestaciones espirituales, los ruidos, el transporte de objetos, estas son físicas, ¿no? O las inteligentes a través de la psicografía, a través de la psicofonía, es decir, cuando un medium es capaz de manifestar a través de su voz, sea muy mecánico o consciente del fenómeno, otra inteligencia, se expresa a través de sí otra inteligencia y está prestando su vehículo, su cuerpo, toda su aparato físico para que aquella otra existencia pueda manifestarse, aquel otro pensamiento pueda manifestarse. Y Alan Kardec
lo deja cuando habla acerca de las comunicaciones inteligentes y de los fenómenos de manifestaciones físicas e inteligentes. Entonces, cuando vemos las obras que ha dejado la mediunidad a través de medios notables como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, obras que pueden encontrar en la internet, eh, bibliografías que pueden consultar y que están libres para todos, no, nos muestra que existe ese mundo causal que está más allá de nuestras experiencias físicas, de lo que creíamos, y cada vez los espíritus se hacen sentir más, porque se requiere de este conocimiento para poder entender la causalidad. Porque a veces vemos en la televisión, ¿cierto, Axel? Vemos a muchas personas hacer estas manifestaciones, incluso algunas muy, muy palpables, pero sin la trascendencia que es lo importante, que es el contenido fundamental que quiere transmitir la, la, la doctrina espírita y que es la esencia de todo este estudio. Porque si nos dedicamos a estudiar los fenómenos, que son muchísimos, incluso desde antes de la doctrina espírita, porque estas manifestaciones no corresponden a la doctrina, sino que Allan Kardec las sintetizó, las estudió para la educación de la mediunidad, porque la mediunidad tiene muchos escollos, tiene muchas situaciones, y entonces este proceso Allan Kardec lo lleva a que se haga educado, que se entienda los fines, los propósitos de la mediunidad y que se entienda cómo se produce el fenómeno, cuáles son las consecuencias y cuáles son sus objetivos superiores de aquel que se dedica a su estudio, a la práctica, para quizás superar muchos conflictos del pasado. ¿Qué más podemos decir de todo esto, Axel? Sí, Alex, esto que has anotado, pues trae como consecuencia la necesidad de entender, bueno, cómo se dan estas comunicaciones de forma natural, ¿sí? ¿Cuál es la forma más natural de comunicarse con los espíritus? Y en la pregunta 402 del libro Los Espíritus, nos resuelven esta inquietud. Los espíritus superiores nos dicen, la forma natural para comunicación con el mundo espiritual es el sueño. Cuando el cuerpo reposa, nosotros como espíritus nos desprendemos parcialmente del cuerpo. Gozamos de más facultades porque estamos con nuestro propio espíritu, con lo que somos, ¿no? Más facultades que durante la vigilia. Y podemos entrar en ese momento, en el momento del sueño, en comunicación con otros espíritus, visitar otros lugares, lo hacemos con nuestro perispíritu, ¿no? Porque ya sabes que estamos conformados por cuerpo, perispíritu y espíritu, ¿no? Sin desprendernos del cuerpo. Entonces, por ello, a menudo nosotros tenemos el recuerdo vago de lugares o cosas que hemos visto o vemos algo que, oye, ya esto lo vimos, o sea, recordamos de cosas que hemos visto en el sueño. Porque el dormir libera en parte el alma del cuerpo. Cuando dormimos, nos reunimos con otros seres. Es ahí donde está la comunicación natural, ¿no? A veces nos reunimos con seres superiores, con espíritus, con conocimiento, con sabiduría que nos instruyen. Otras veces nos reunimos con espíritus tan imperfectos como nosotros, con los que viajamos, conversamos y esencialmente esta finalidad Dios la coloca para instruirnos, para animarnos a continuar en nuestra encarnación con ganas, ¿no? Con fe, con esperanza. Incluso en este proceso de comunicación durante los sueños trabajamos en obras, en tareas espirituales. Por tal motivo, a causa del sueño, estamos siempre en contacto con el mundo de los espíritus. Hay comunicación, existe comunicación con el mundo espiritual. Y al dormir, como lo decía, esa es la puerta que Dios nos ha abierto con el mundo natural para mantener esa conexión permanente con nuestro estado natural, con el mundo mayor, ¿no? Y en el mejor de los casos, porque a veces no pasa así, utilizamos esta comunicación para instruirnos, para crecer,
para reconfortarnos, para recobrar fuerzas, para continuar nuestra encarnación con ánimo, ¿sí? Otras veces no sucede esto. Tenemos encuentros inferiores, gustos, preferencias, inclinaciones que no van de acuerdo con el crecimiento, sino que nos estancan y nos mantienen en vicios, en mantener esos defectos que cultivamos de manera equivocada, ¿no? Entonces así nos enseña la doctrina espírita que el sueño es el recuerdo de lo que nosotros como espíritus, esa comunicación que hemos tenido en el sueño, vimos y experimentamos al dormir. Sin embargo, muchos de nosotros sentimos que no siempre recordamos o a menudo solo conservamos el recuerdo del ingreso al sueño y cuando salimos del sueño, que son los dos efectos que más causan, digamos, sensación en nosotros, se conserva, ¿no? A veces sentimos que nos caemos, que es porque estamos entrando, precisamente nos estamos desprendiendo del cuerpo, ¿no? Entonces dormir no es, no es más que el reposo del cuerpo. Cada noche nuestro cuerpo reposa, pues nuestro espíritu, lo que somos nosotros, nuestra esencia, está siempre en actividad, comunicándose, comunicándose permanentemente con nuestros pensamientos, ¿no? Sin embargo, como el cuerpo no percibe con nuestros órganos físicos, o sea, con el cerebro, con nuestras vistas, con el tacto, con nuestro gusto, no percibimos, no tenemos esas sensaciones del sueño, el cerebro no las recuerda en su totalidad porque el cerebro no las vivió. El cerebro no vive esas experiencias, la vive el espíritu, ¿sí? Y no recordamos comúnmente nada, sino fragmentos que a veces son poco entendibles, y por eso esa duda, esa razonable inquietud de que, oye, pero si los sueños, entonces, ¿qué son? Son comunicaciones. Miren, en la pregunta 455 del libro de los Espíritus, nos resume que en el estado de desprendimiento en que nos encontramos al dormir, nosotros como espíritu entramos con mayor facilidad en comunicación con otros espíritus. Y esta comunicación se establece mediante el contacto de los fluidos que componen los perespíritus. Los perespíritus de los espíritus están en el mundo espiritual y el perespíritu nuestro que tenemos como encarnados, ¿no? Entonces, esa interrelación de fluidos, porque nosotros somos eso, somos espíritu, perespíritu y cuerpo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de ansiedad, que a veces no entendemos, o de satisfacción y alegría que no tiene explicación, casi siempre es el efecto de las comunicaciones que se establecieron en el sueño. Entonces, esta es otra vía de comunicación con el mundo espiritual, el sueño, ¿no? Veamos ahora que en la doctrina espírita este conocimiento hace parte del aspecto científico. ¿No, Alexander? Sí, Axel, eso es importante porque lo que acabas de anotar ya va entrando en que hay una forma, ese mundo causal de cuando se está desencarnado, es decir, cuando hay elementos, ya entonces elementos que permiten esa comunicación y que van a variar o van a permitir las diferentes manifestaciones que se den a través de la mediunidad. Porque cuando ocurren todos estos fenómenos y esta explosión de fenómenos que se hacen muy populares en Europa, en América, eh, y que comienzan a llamar poderosamente la atención, se utilizaba una cestita, una forma en que se amarraba un lápiz y se hacía un movimiento mecánico de eso para generar a través del alfabeto frases completas y ya permitir una comunicación más fluida. Sin embargo, hasta Allan Kardec, cuando Allan Kardec nota, bueno, si el medium puede hacer eso, va desapareciendo todo este conjunto de cosas para dar paso ya a la psicografía como tal o a la psicofonía, que permitía que el proceso de capturar esa información que transmitían los espíritus se hiciera de una forma más ágil. Y entonces así Allan Kardec pudo condensar y hacer las preguntas. Y en ese un poco más de una década de su trabajo, pudo
lograr condensar en la doctrina espírita todo esto. Pero entonces ahí entendemos que ya hay un mecanismo, ya se lo dijo, el periespíritu. Ahora, a ese periespíritu se le suma que tiene que existir una sintonía entre aquel que se manifiesta, entre aquel que tiene el deseo de producir un fenómeno, sea físico o sea inteligente, y que, y que va a encontrar en aquel puente llamado medium todos los elementos importantes dentro de su organización física. Es decir, que hay una parte orgánica que está predispuesta a establecer como antena receptora para estas comunicaciones. Entonces, el perispíritu juega un papel muy importante porque en la sintonía vamos a encontrar una sintonía fluídica, como expresaba Alcer, para que con aquel que viene y desea comunicarse puedan encajar los elementos a nivel periespiritual y darse las diferentes manifestaciones. Por eso, cuando se está educando la mediunidad, se crean, existe toda una rutina, toda una metodología de comunicación. Y lo importante es que esto debe ocurrir en los centros espíritas, porque es el pensamiento y es nuestro aparato físico, toda nuestra disposición orgánica la que estamos poniendo de frente en los diferentes tipos de comunicaciones que se dan, que insistimos, están desde las inteligentes hasta las de efecto físico, muy fuertes algunas, pero que se necesitan ciertas condiciones, entonces ya ahí juegan otros papeles muy importantes en la educación, porque medium, Axel, hay en todas partes, pero medium educados son diferentes, porque hay muchos que se prestan para la locura, para los vicios, y es donde están los peligros, y fue lo que preveía Kardec, y lo plasmó en el libro de los mediums, porque se necesitaba y se necesita educar. Por eso la disciplina incluida en esto, la transformación moral, porque estás abriendo el campo de tu mente, estás dejándolo a disposición de otra mente que debe venir a manifestarse y que se necesita de la protección dependiendo del trabajo que se quiera realizar con la mediunidad. Porque muchos que nos escuchan, al ver el título de cómo se comunican los espíritus, creerá que va a entrar aquí y ya va a encontrar un tutorial de cómo se comunican los espíritus para luego irlo a hacer a su casa. Y no es lo que queremos dejar con este contenido, sino que informar de que hay todos unos mecanismos que el tiempo, desafortunadamente, en esto, pero podríamos ir haciendo varios videos para ir recalcando este tipo de cosas que interesan a muchos, pero lo esencial es la profundidad moral, la transformación moral, el entendimiento del fenómeno para trascenderlo. Eso es lo esencial, porque vamos a encontrar que las primeras formas de manifestación estuvieron en la titología, es decir, a través de los golpes. Y entonces un golpe significaba una cosa, dos golpes significaba otra. Y hasta Allan Kardec se pudo eso optimizar y fue cuando ya comenzó a hacer toda una clasificación dependiendo en cómo se expresaba esta mediunidad. Si era directa por el espíritu, una neumatografía, porque hacía esa escritura directa o neumatofonía, si era que hablaba directamente, o psicofonía, si lo hacía a través ya del medio, o psicografía, si ya escribía también a través del medio, y dependiendo la profundidad de estos trances, porque hay muchos mediums que pueden caer en un trance en que no saben qué está ocurriendo porque han prestado todo su aparato físico al medium, al espíritu para que él haga y él no es consciente de que está ocurriendo a través de la escritura o a través de la palabra. Otros son más conscientes para la expresión de estos diferentes fenómenos. Pero insistimos, Ansel, desde este programa de Luces para el Alma, que lo esencial es la educación. Y eso es lo que quiere Kardec y eso es lo que pretende la doctrina espírita. Porque
los fenómenos no convencen a muchas personas. Hemos visto personas que lloran profundamente cuando se manifiesta un familiar, pero no se ven luego cambios, porque es que el fenómeno no es lo que transforma, es el entendimiento, es las consecuencias morales. Por eso la doctrina espírita es de consecuencias morales. Es un estudio filosófico, ¿verdad? Es un estudio filosófico y científico, pero que nos debe llevar esencialmente a consecuencias morales. Alcel. Sí, por eso que acabas de anotar, Alexander, no, nos lleva necesariamente a entender que hay varias clases, varios tipos de comunicación, ¿no? O de conexiones con el mundo espiritual y que pueden darse con los espíritus, ¿no? Y esto nos lo explica el libro de los medios, como bien lo decía, que es el libro científico de nuestra doctrina espírita. Entonces, para entender los tipos de comunicaciones, recordemos lo que ahora tú comentabas, Alexander, que el perispíritu es el agente por medio del cual nos comunicamos con el mundo invisible. Es a través del perispíritu que se establece la vinculación y la transmisión de los pensamientos, la transmisión en ambas vías. Y enseña la doctrina espírita que podemos agrupar estas comunicaciones en cuatro grandes categorías. Entre ellas hay muchas, ¿no? Pero cuatro grandes, de acuerdo con sus características, de acuerdo con el tipo de mensajes. Hay unas esencialmente que se denominan las groseras, hay otras que se denominan las frívolas, otro tipo de comunicación que son las serias, y por último está el grupo que se denomina instructivas y de aprendizaje, ¿no? En el libro Los Mediums, en el literal 132, donde inician estas explicaciones más o menos, en el numeral 134, perdón, las comunicaciones groseras dicen que son las que pueden provenir de espíritus de baja condición o bajo nivel espiritual, ¿no? Imperfectos, inferiores, que aún se mantienen o nos mantenemos, pues podemos estar nosotros dentro de eso, ¿no? En el mundo espiritual, se mantienen unidos a la parte material, a sujeto a lo material, dedicados a actividades que generan vicios, defectos, nada constructivo. Es más, son comunicaciones impropias, muchas veces insolentes y hasta malévolas. Esto es el tipo digamos, de comunicaciones groseras. Hay otro tipo que son las comunicaciones frívolas, pues, que se dan por espíritus burlones, maliciosos, que le dan la menor importancia a lo que dicen, no les importa, ¿no? Hablan mucho, mucho, pero no dicen nada. De esto también hay muchos de los encarnados, ¿no? Que hablamos mucho, a veces no decimos nada, pero estos espíritus cuando se comunican no dicen nada especial. Inclusive dan predicciones falsas, se burlan de nosotros, traen números que son mágicos y mentirosos, muchas mentiras. Las comunicaciones serias tienen un fin útil. Nos explica la doctrina espírita que son constructivas, aunque no significa no, que se hallen, que se hallen exentas de errores, ¿no? Porque como bien sabemos, los espíritus son exactamente igual que nosotros, hay niveles de inteligencia, hay niveles de moralidad distintos. Entonces todos se comunican de acuerdo a su nivel, ¿no? Pero las comunicaciones serias, propician crecimiento, temas de reflexión, asuntos constructivos, eh, temáticas profundas y muy equilibradas, ¿no? Que traen para nosotros, pues, construcción, crecimiento. Esas son las comunicaciones serias. Así, entonces, los medios de comunicación con el mundo espiritual son muy diversos, muy variados, en distintos niveles. Y por tanto, cuando los espíritus pueden actuar sobre nuestros órganos, o sea, nuestros sentidos, pueden manifestarse. Por ejemplo, a la vista, las apariciones que tanta gente que conoce, ¿no? Que vimos, que conocimos un fantasma, ¿no? Son espíritus que se manifiestan, unos que simplemente hacen ver su perispíritu, otros que tienen la facilidad de materializarse y pueden mostrarse. Eso es un tipo de comunicación, ¿no? A la vista. Otra es al tacto, ¿sí? Mediante impresiones tangibles. Algunas personas que sienten que la sujetaron una mano, que le tocaron la piel, que son manifestaciones tangibles. Hay otras comunicaciones que son al oído, que cuando escuchamos ruidos, escuchamos voces, pues, ¿qué están haciendo? Están excitando nuestro sentido, en este caso el oído.
Y hay muchas veces que también ocurren comunicaciones o presentaciones del mundo espiritual a través del olfato, porque percibimos aromas característicos de un espíritu o aromas de lugares que hemos visitado para recordarnos algo. Entonces, todo esto, como bien lo decía Alexander hace un instante, lo que debemos evaluar nosotros es el real o la realidad del contenido que nos dan. Evaluar siempre los mensajes para establecer el nivel, que sea el nivel apropiado del espíritu comunicante, porque no podemos aceptar comunicaciones inferiores, ¿no? Tenemos que tratar de construir, porque se dan las dos circunstancias. Entonces, así son varias las formas que se dan de las comunicaciones inteligentes, ¿no, Alexander? Para ampliarnos al respecto de esto, Alexander, otro tipo de comunicaciones que se den. Adelante, por favor. Sí, Axel, vamos a encontrar manifestaciones visuales, ¿no? De espíritus que se hacen visibles, incluso al tacto, tangibles. Pero este fenómeno no es algo maravilloso, sino que ha permitido de que esta entidad pueda absorber del entorno fluidos y que hay un intermediario, siempre hay un intermediario, siempre hay personas muy cercanas que generan fluidos alrededor y que puede el espíritu tomarlo y hacerse visible, es decir, revestirse de ese fluido para hacerse impresionable, como lo hizo Jesús cuando se presentó ante María Magdalena, que se presentó de esta forma, ¿no? Que se le presentó a ella. ¿Cómo lo hizo Jesús? Estaba manifestándose a través de su periespíritu. Se hizo tangible a través de este. Y muchas personas ven, dependiendo de la capacidad o de la expresión de su mediunidad, algunos desarrollan la videncia, que es un fenómeno de ver a los espíritus, de verlos sin estar con los ojos cerrados, verlos así como como estar viendo a alguien normalmente, porque su capacidad de conectarse, de percibir aquella vida extracorporal que está fuera del cuerpo físico. Y entonces vamos a ver así, descubrir muchos de estos fenómenos, pero que están relacionados con los fluidos, que podemos estudiar un poco más a profundidad a través del libro La Génesis, que podemos mirar este concepto de cómo los fluidos son impresionables y que son manipulados por los espíritus, por nosotros también, porque nuestro pensamiento también está imprimiéndose. Muchas veces los médiums, cuando son capaces de percibirnos a nosotros los encarnados, estados de ánimo, es porque están percibiendo lo que esa ideoplastía que cargamos y que hemos registrado a través profundamente con nuestro pensamiento. Lo mismo sucede con los espíritus, ¿no? También pueden manipular con el pensamiento los fluidos circundantes. Entonces, siempre se necesita de intermediarios porque los espíritus no pueden romper las leyes, explica Allan Kardec. No pueden romper las leyes. No es que va a llegar un espíritu y te va a pegar un golpe o algo, eso no va a pasar, no va a pasar. Pero sí pueden a través de un medio manipular y hacer que un objeto se ruede, se mueva, porque envuelve a través del fluido y puede aplicar, no es que esté rompiendo las leyes, no es que esté rompiendo las leyes, que sean desconocidas para nosotros esas leyes es una cosa diferente, pero no se está rompiendo las leyes físicas, sino de que hay una manipulación y hay un intermediario que está dejando que se genere este fluido que se puede manipular, que se mezcla con lo biológico que nosotros tenemos. Y eso es algo importante. Por eso es importante la educación, insisto, de la mediunidad y los trabajos que se hacen desde las casas espíritas. Cuando se existen todas estas tareas bien dirigidas de centros de estudios espíritas serios, donde se estudian ese tipo de comunicaciones serias de las que habló Axel hace un instante, entonces existe toda una plataforma de los guías, de protectores, para ayudar en este proceso a muchas personas que van a veces
con perturbaciones espirituales y entonces necesitan de las orientaciones o de pases y que existe todo un andamiaje espiritual para atenderlo. Entonces es allí donde toma importancia los centros espíritas. Sin este conocimiento, muchas personas lo que tienen en las calles son perturbaciones espirituales, muchas personas viven en la sociedad, son estos fenómenos y que por desconocimiento son catalogados de alguna forma extraña. Entonces es el desconocimiento y es lo que nosotros queremos a través de Luces para el Alma llevar a todos ustedes. Así. Sí, entonces, Alexander, yo creo que ya el tiempo nos lleva a concluir por hoy esta tarea de llevar un mensaje importante para todos ustedes respecto a lo que es la comunicación espiritual. Por ello es importante, para cerrar, resaltar que el proceso de comunicación espiritual fue la base para la construcción de la doctrina espírita. Por medio de la comunicación, los espíritus superiores dictaron, con la ayuda de médiums, la codificación espírita. No ha sido concebida, como nos decía Alexander hace unos instantes, por nosotros, ¿no? Fue las propias inteligencias que se manifestaron. Hoy tenemos este infinito conocimiento de la doctrina espírita gracias a la comunicación espiritual. Los sabios y conocedores han venido desde el mundo mayor a entregarnos las luces y las verdades universales. Y hoy la posibilidad de entrar en comunicación, de saber que podemos comunicarnos con los espíritus, es un gran consuelo, puesto que nos proporcionan los medios de conversar, de manifestar nuestro sentimiento de cariño, de amor a los amigos, a los familiares, a los conocidos que ya dejaron la tierra, ¿no? En muchas ocasiones ellos están a nuestro lado, en otras nos escuchan y hasta nos responden. No hay separación entre ellos y nosotros. Estamos todos sumergidos en un fluido cósmico universal donde la comunicación de los pensamientos es constante. Entonces, ellos nos ayudan con sus consejos, nos dan testimonio de su afecto y de la alegría que experimentan cuando los recordamos con el pensamiento, cuando deseamos el bien para ellos en el mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos esta posibilidad de cada uno a nivel individual de aprovechar este conocimiento. Hagamos uso siempre del potencial de la oración, que es una emisión de pensamiento para conversar con el Padre, con Dios y con todos aquellos que están en el lado espiritual. Aprovechémoslo, este conocimiento, para poder tener una oportunidad de vibrar con un pensamiento de amor hacia aquellos que nos acompañaron. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los siga bendiciendo con la salud de sus hogares. Buenas noches a todos. Felicidades. Hasta una próxima oportunidad.